es una patología que no es muy poco frecuente. Y habitualmente uno se da cuenta de que el útero se rompió cuando observamos la pérdida de la forma. Se ve una irregularidad a nivel abdominal de la paciente. ¿Ok? Cuando uno va a examinar a esa paciente después de ver que su abdomen era globoso, incluso se pueden palpar partes fetales. Y esa solución de continuidad del músculo uterino nos genera básicamente daño porque la guagua abandona la cavidad uterina y empieza a flotar ¿en qué? En la cavidad. Se puede presentar epidemiológicamente entre 1 y 1000 nacimientos. La mortalidad materna supera el 5% y la mortalidad perinatal 24 al 90%. ¿Ya? Básicamente los factores de riesgo etiológicos, más que factores de riesgo, es la presencia de una cicatriz de cesárea anterior, maniobras obstétricas como versión externa, la compresión fuerte del fondo uterino, algún tipo de trauma cerrado o un trabajo de parto abandonado con desproporción cefalopélvica. Por eso es que yo soy tan enfático en que ustedes, cuando sean los médicos tratantes, deben estar pendientes de su paciente porque estas pacientes, y escúchenlo muy bien, estas pacientes a las que ustedes no monitorizan de forma repentina son las candidatas principales para que hagan este tipo de problema obstétrico. Básicamente, la paciente se queja de un dolor de aparición brusca y cuando uno va a palpar ese abdomen, la paciente se encuentra irritada y se pueden palpar de manera muy sencilla las partes del feto. Después, cuando nosotros lo vemos, aunque si la paciente tiene una rotura de membrana no va a ser tan claro, pero se ve un sangrado genital. Se ve también a nivel del monitoreo fetal intraparto un estado fetal insatisfactorio y es mucho más frecuente que se presente durante el parto. Este tipo de pacientes en las que uno sospecha o hace el diagnóstico clínico, perdón, de una rotura uterina, son meritorias para realizar una cesárea de urgencia. Habitualmente se cuentan entre 45 segundos y 3 minutos para la extracción del feto, con un 60% de probabilidades de que este feto tenga problemas de hipoxia severa. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Con signos de irritación peritoneal, sangrado persistente y descompensación hemodinámica de la madre. Habitualmente eso se presenta cuando hay una solución de continuidad mayor a 4 centímetros. Otras causas de metrorragia que nosotros nos podemos encontrar son la rotura de vasa previa, la rotura del seno marginal y una metrorragia idiopática. Para mostrarles lo que nos preguntaba la Amelia hace un ratito, esto es, este es el que es la basa previa que se da secundaria a la inserción velamentosa del cordón. Si ustedes se dan cuenta, si me están viendo la flechita que les estoy mostrando, aquí se pierde la protección de los vasos umbilicales por parte de la gelatina de Wharton. Entonces, eso hace que cuando uno llegue a hacer una tracción, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un alumbramiento activo, que esto básicamente se rompa y se genere una metrorragia severa. ¿Ok? Esa rotura de basa previa básicamente nos permite identificar que esos vasos van penetrando la membrana sin ninguna protección. Habitualmente se laceran o se rompen cuando se rompe la bolsa o la membrana amniótica y se inserta a través de las membranas ovulares en el segmento distal. Básicamente la metrorragia puede ser de diferentes cuantías de acuerdo a la lesión del vaso, pero lo que marca el diagnóstico es la presencia de un compromiso severo de la unidad fetoplacentaria que se ve básicamente marcado con una bradicardia severa del feto y posterior muerte. No hay alteraciones a nivel de la dinámica uterina y para que esto se presente debemos tener una rotura de membranas porque si no, no se puede diferenciar. ¿Ok? Ahora, ya viendo las causas, les voy ahora a mostrar cómo es el enfoque terapéutico de este tipo de problemas de la segunda mitad del embarazo, o sea, cómo lo vamos a manejar nosotros
desde el punto de vista obstétrico, qué es lo que hacemos nosotros cuando nos vemos enfrentados a este tipo de problemas y de qué manera vamos a solventarlo teniendo como, por llamarlo de alguna manera, como cartagán la presencia de dicho problema. Una vez que a nosotros se nos ha instaurado este gran problema, pues vamos a enfrentarlo y como les dije, lo mejor es ponernos el parche antes de la herida, ir pensando que estas pacientes, no, definitivamente no, no les voy a poder proyectar algo le pasó a mi PowerPoint y no les voy a poder proyectar las diapositivas en grande. Entonces, en este tipo de patologías debemos ser bien previsores porque, porque si no lo hacemos de esa manera, pues vamos a vernos enfrentados probablemente no solo a la pérdida del feto, sino también podemos vernos, arriesgarnos a que se pierda la vida de la madre. Entonces, aquí les voy a dar unos tips de enfoque terapéutico de lo que es el manejo de la metrorragia de la segunda mitad del embarazo. Voy a aumentar un poquitito de tamaño a esto para que lo veamos mejor. ¿Ahí se ve mejor? Sí, Espero que sí. Entonces, bueno, es importante que ustedes tengan claro, muchachos, que para el tratamiento de la metrorragia de la segunda mitad del embarazo, el enfoque debe ser multidisciplinario. ¿Y a qué me refiero con multidisciplinario? No solo debemos contar con la unidad de neonatología, sino también debemos activar el banco de sangre de nuestra institución y solicitar ayuda, sobre todo en este caso del anestesista. El anestesista es nuestra mano derecha en estos casos. Debemos ser rápidos y tener las estrategias previamente definidas. Entonces, ¿qué pasa cuando la embarazada consulta con esa metrorragia? ¿Qué debemos hacer? Primero, evaluar su estado general, colocarla cómodamente en decúbito lateral izquierdo, controlar los signos vitales y auscultar los latidos cardiofetales, realizar un examen abdominal para mirar la altura uterina y el tono uterino, ver después de haber determinado si es o no una placenta previa, poder hacer un examen ginecológico completo, no hacer un tacto vaginal hasta que se descarte la placenta previa, precisar de forma lo más exacta posible la edad gestacional y realizar una historia clínica dirigida para precisar la causa del sangrado. Seguidamente, hacer una ecografía del ingreso. Yo sé que muy probablemente ustedes no van a saber hacer una biometría, pero sí pueden estar en condiciones de realizar una cervicometría y observar la posición o el sitio de ubicación de la placenta. También van a aprender, porque eso lo van a hacer en el internado, de la ubicación, del origen, de cómo determinar el origen del cordón umbilical y también van a lograr hacer un perfil biofísico fetal, la evaluación de la cantidad de líquido amniótico y ya los que sean más capos van a poder hacer una estimación del peso fetal si es que lo logran aprender. Después de eso, tenemos que colocar una vía venosa permeable, ojalá dos. Si la paciente tiene un embarazo que sea mayor a 25 semanas, se deben monitorizar los latidos cardiofetales. De lo contrario, pues muy probablemente no va a ser tan fácil monitorizarlos. Estamos hablando casi que de un aborto tardío o un prematuro extremo. Se debe hospitalizar la paciente en la sala de preparto para que esté monitorizada de manera continua y básicamente debemos tener claro cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial, la cuantía de la hemorragia, monitorizar permanentemente la diuresis, pedir las pruebas de coagulación completas. En todo caso, siempre que uno pide pruebas de coagulación, se las entregan completas y hacer las pruebas cruzadas, solicitando un hematocrito, una hemoglobina y el grupo de reales. A su vez, si nosotros ya tenemos la sospecha de que hay un sangrado que está generando una estabilidad dinámica y hemodinámica a la madre, vamos a solicitar la reserva de glóbulos rojos empaquetados y de crioprecipitado o plasma fresco. Entonces, ¿qué es lo que hay en medicina basada en la evidencia con respecto al manejo de la placenta previa? Básicamente,
Hay recomendaciones claves que debemos hacer un examen suave con un espéculo, evitar el tacto vaginal y descartar de forma ultrasonográfica la presencia de esta. Es una, esta es una recomendación de consenso. Si hay mujeres que son RH negativa con metrorragia del tercer trimestre, debieran recibir inmunoglobulina RH, anti-D o Rogan previa a la evaluación con el test de Klinhauer para calcular su dosis, porque recuerden ustedes que la isoinmunización RH en estas pacientes es muy probable, entonces se les coloca la inmunoglobulina anti-D. Esta también es una recomendación tipo C, es decir, es un consenso que nos dice que esto básicamente es una práctica usual y la hicieron unos expertos en el tema. Y obviamente si la placenta, se confirma la placenta previa en el tercer trimestre, bueno, ustedes ya saben cuál es el manejo definitivo. Entonces, administrar corticoides con sangrado genital por placenta previa entre las 24 y 34 semanas, eso ya lo sabemos, es de perogrullo, que debemos realizar la inducción de maduración pulmonar, que el manejo ambulatorio es posible realizar en pacientes seleccionadas sin sangrado activo y con buena accesibilidad al hospital, es decir, pacientes que tengan un desplazamiento expedito y que no tengan mayores distancias. También es sabido que la resonancia nuclear magnética nos puede ayudar en el diagnóstico de las alteraciones de la implantación placentaria, llámese acretismo placentario, y nos pueden también dar una luz de cuáles son los órganos que se encuentran comprometidos en dicha patología. Entonces, una vez que nosotros hemos cuantificado la metrorragia de las pacientes con placenta previa, si la tenemos con una metrorragia leve, bueno, el manejo se puede hacer incluso ambulatorio si el sangrado se dé más allá de las 48 horas. Y lo más importante es que debemos garantizar la inducción de maduración pulmonar a la paciente antes de ser interrumpido el embarazo. Entonces, estas pacientes que tienen una metrorragia leve se hospitalizan, se monitorizan desde el punto de vista hemodinámico, se les solicita su hemograma, se les da inducción de maduración pulmonar y si llevan 48 horas sin sangrado se pueden manejar de forma ambulatoria, restringiendo de forma permanente la vida sexual. Si el sangrado es moderado, ya la vigilancia debe ser estricta, debe ser intrahospitalaria, al igual que en pacientes menores de 35 semanas se induce maduración pulmonar, se indican tocolíticos si hay dinámica uterina y la idea, el objetivo principal es mantener el hematocrito por encima del 28%, ¿ok? También se debe evitar la constipación de estas pacientes. Ya si la paciente tiene una metrorragia severa y hay compromiso hemodinámico, ya sea materno o fetal, se indica la interrupción por vía alta. Con respecto a la edad gestacional, si es mayor a 36 a 37 semanas, sí o sí se indica la interrupción del embarazo. Si la paciente tiene una placenta previa oclusiva total, siempre va a cesárea. Si la paciente tiene una placenta previa marginal o de inserción baja, podemos incluso esperar que ella haga un trabajo de parto espontáneo y según la evolución caso a caso podemos incluso determinar que tenga un parto normal, sobre todo en pacientes con placenta previa marginal. Si en el trabajo de parto la paciente empieza a hacer metrorragia severa, bueno, se cambia automáticamente la vía y se privilegia la interrupción por vía alta. Bueno, esto más que nada es uno de los organigramas más antiguos. Si ustedes se fijan, es de la ANFEM en el 2007, pero se utiliza hasta la actualidad de la misma manera. ¿Ok? Entonces, aquí en esta gráfica, si ustedes la pueden, voy a intentar aumentarla aquí para que la vean. Se puede ver la placenta. Aquí está el cuello del útero. Esta es la placenta. Este sería el orificio cervical interno para que ustedes vean que lo está ocluyendo. Aquí se ve el borde de la calota. Entonces, claramente ustedes se dan cuenta que esto es una placenta previa oclusiva y que nos va a generar, claramente nos puede generar una metrorragia. Entonces, si la placenta previa es oclusiva total, la extracción del feto debe ser muy rápida porque cuando nosotros hacemos la histerotomía,
vamos a tener que sacar ese feto por vía transplacentaria, es decir, vamos a abrir el útero y vamos a romper la placenta para poder darle salida a la cabeza. Entonces, si nosotros lo hacemos muy lento, ese feto se nos puede anemizar. Además, si nosotros tenemos que pinzar de manera precoz el cordón para evitar lo que les estoy diciendo. Si la placenta es marginal, podríamos permitir un parto vaginal, pero teniendo disponible de forma preventiva el pabellón por si la paciente empieza a sangrar, hacer una cesárea de manera inmediata. Para eso debemos hacer una rotura de membranas precoz para determinar y disminuir el riesgo de sangrado. Y obviamente debemos hacer un monitoreo fetal, puesto que nos vemos enfrentados al riesgo de hipoxia de este fetito. Con respecto al acretismo placentario, idealmente disponemos del diagnóstico previo a la intervención. Y es como, básicamente, desde el punto de vista ecográfico ya tenemos muchas posibilidades de observar cómo se, cómo se, cómo se organiza de una u otra manera desde el punto de vista ultrasonográfico la placenta. Ya hay varios signos bastante decidores de la implantación placentaria alterada. Y básicamente si nosotros no nos queda muy claro en la ecografía, porque no vemos las lagunas retroplacentarias o no vemos de forma clara la pérdida de la línea endometrio-miometrial, pues podemos solicitar una resonancia nuclear magnética, a lo cual nos va a informar el nivel de profundidad, el nivel de invasión placentaria y también nos va a decir de qué manera ah, y cuántos órganos son los comprometidos para saber con quién vamos a entrar en el momento de la interrupción. Si la resonancia nos llegara a informar que hay una penetración de la vejiga, está indicado solicitar una cistoscopía previa a la cirugía y así, junto con el equipo de urología, planificar la cateterización previa de los uréteres para evitar una lesión en el momento de la cesárea y de la histerectomía y obviamente que ellos nos ayuden con la reparación vesical. A su vez, previa a la cirugía se debe advertir al banco de sangre para que nos aseguren por lo menos entre 8 y 10 unidades de glóbulos rojos, porque aproximadamente en una placenta con acretismo placentario, las pérdidas pueden ir desde los 3.000 a los 5.000 ml de sangre promedio. No debe ser operada por cualquier persona. Debe haber incluso si fuera posible y se contara con el recurso, un cirujano vascular que nos permitiera, que nos ayudara a realizar la ligadura de las arterias hipogástricas en el caso de que la paciente tenga un sangrado masivo. Entonces, estas cirugías de acretismo, incretismo o percretismo placentario deben ser muy bien programadas con un equipo completo multidisciplinario para mejorar el pronóstico de estas pacientes. Aquí ustedes pueden ver un útero con un acretismo placentario. Aquí en esta zona donde está oscuro se ven los coágulos placentarios y como ustedes pueden ver esa placenta invadió por completo este es el útero post histerectomía obstétrica y ustedes se dan cuenta cómo se pierde la solución de continuidad del útero con la placenta. Entonces, básicamente, cuando nosotros entramos a operar a una paciente con este tipo de problema, debemos inspeccionar muy bien la serosa uterina y ahí se confirma el acretismo, se visualiza si hay invasión a otras estructuras y obviamente debemos evitar la incisión placentaria y la remoción de la placenta. Si en algún momento, Dios no lo quiera, ustedes tienen que verse enfrentados a una paciente de estas características y ven que no pueden realizar un alumbramiento, lo que deben hacer en ese momento es cerrar el útero con placenta y todo, dejarlo bien cerrado, con unos puntos pueden ser separados o continuos, cerrar el abdomen de la paciente y derivarla para que esta paciente sea intervenida por un ginecólogo con experiencia. Ustedes cumplen con salvar la vida de la guagua, sacan el recién nacido, observan si la placenta sale con todo y útero, básicamente devuelven la placenta con el
con el cordón clampeado, obviamente, cierran el útero, cierran la cavidad abdominal y describen, se deja placenta in situ por alteración en la implantación, se sospecha acretismo, incretismo o percretismo, se deriva para resolución quirúrgica por especialista. ¿Por qué? Porque legalmente ustedes están solo obligados a la interrupción del embarazo como médico cirujano, ¿ok? Habitualmente, que, lo que se sugiere en este tipo de paciente en el momento en que uno la va a intervenir es la realización de una histerectomía subtotal, es decir, dejar el cuello del útero y evitar el rebaje vesical para evitar la fistulización. Eso básicamente se hace para disminuir las pérdidas sanguíneas, pero si es un cirujano avesado y con harta experiencia, podría llegar a realizar la histerectomía total. De hecho, en este gráfico, esta es una histerectomía total. Bueno, con respecto a la basa previa, cuando nosotros vemos la basa previa cerca del OSI, básicamente tenemos un alto riesgo de rotura de hemorragia fetal. La rotura de esa membrana favorece la rotura de basa previa. Mira, aquí ustedes ven el cordón, aquí se ven las dos arterias, una y la vena umbilical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta membranita que está entre los vasos se rompe, pues estos vasos empiezan a sangrar y nos podemos encontrar con un feto exangüe. Entonces, básicamente, nosotros podemos ver alterada la bulimia fetal y la cesárea inmediata nos ayudaría a salvarle la vida a ese fetito. ¿Ok? ¿Cómo clasificamos entonces los desprendimientos prematuros de placenta normoinserta? Básicamente, ya el leve ya lo habíamos conversado. Ahora vamos a hablar de los dos más graves que son el moderado y el severo. Básicamente, en el moderado hay una hemorragia escasa o moderada, el útero se puede ver relajado o de inicio irritable, sin descompensación hemodinámica ni evidencia de coagulación intravascular diseminada y básicamente se puede ir presentando de una forma insidiosa, incluso crónica. Cambio el desprendimiento prematuro severo, nos encontramos frente de una hemorragia severa o contenida en el hematoma, pero con una evidencia clínica de bastante dolor, hipertonía uterina y descompensación hemodinámica de la madre con o sin coagulopatía. El compromiso fetal es evidente. En el moderado, básicamente lo que debemos determinar es la edad gestacional, si es mayor a 35 o 36 semanas, y si de ser así, interrupción del embarazo. Si es menor, idealmente podemos hacer manejo expectante hasta que comprobemos básicamente la inducción de maduración pulmonar y que veamos que no hay compromiso de la unidad fetoplacentaria. Y para eso, bueno, tenemos que hacer un perfil biofísico fetal cada 48 a 72 horas asociado a un Doppler de la arteria umbilical. Se puede incluso, algunos hablan de realizar una amniocentesis si es que sospechamos de algún tipo de infección clínica y de lo contrario, si la paciente empieza a deteriorarse o la unidad fetoplacentaria se deteriora, hay que interrumpir el embarazo. Ya en el desprendimiento prematuro severo, lo que hay que hacer, obviamente, interrumpir el embarazo por la vía más expedita. ¿Y por qué digo la vía más expedita? Porque si la paciente está con dilatación completa y nosotros sospechamos de un desprendimiento prematuro, pues básicamente aplicamos un forceps y sacamos la guagua lo antes posible. Pero de lo contrario, si nosotros tenemos un feto vivo, podríamos de inmediato indicar la interrupción por vía alta. Si tenemos un óbito fetal, siempre, siempre, y escuchen bien eso, siempre se prefiere el parto normal. Se induce el parto normal. ¿Ok? Si el desprendimiento es masivo y hay alto riesgo de descompensación hemodinámica y nosotros lo hemos reflejado en el estado general de la madre, pues básicamente le interrumpimos por vía alta. El manejo hemodinámico, como ustedes lo saben y está escrito en todos los ABC del mundo, se inicia con cristaloides y debemos tener pendientes y presentes la que la hacer apartar del banco de sangre los glóbulos rojos que ya les dije. O sea, en estas pacientes es importantísimo conseguir leonandes. También saber que una unidad de plasma fresco se debe colocar cada 4 unidades de glóbulos rojos empaquetados. A- Actualmente, algunos dicen que se realiza la regla del 2 por 2, 2 unidades de glóbulos rojos versus 2 unidades de plasma. Es posible, lo que pasa es que los bancos de sangre no dan abasto para esa frecuencia, entonces podemos ocupar 4 unidades por una. ¿Por qué?
Esto nos va a ayudar a evitar una coagulopatía por dilución. Lo más importante y lo que uno más debe monitorizar en este tipo de pacientes es el hematocrito y el mantenimiento de la diuresis. Si nosotros evitamos la falla renal prerrenal, estamos logrando el objetivo. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada, básicamente se va a generar por liberación masiva de tromboplastina desde la región del coágulo retroplacentario. Hay un consumo directo del fibrinógeno y otros, y por eso debemos solicitar las pruebas de coagulación. Entonces, si nosotros vemos que hay un reflejo, un panel anormal, habitualmente desde el punto de vista clínico lo podemos ver y es cuando la paciente tiene un sangrado y la formación del coágulo se demora más de 6 minutos. Entonces, básicamente debemos ahí exigir o buscar la posibilidad de conseguir un crioprecipitado, que el crioprecipitado nos aumenta habitualmente el fibrinógeno en 5 miligramos por decilitro. Lo que pasa es que muchos bancos de sangre no cuentan con las reservas suficientes para eso, entonces podríamos ocupar plasma fresco total. La colocación de la paciente en choque hipovolémico, básicamente ustedes la conocen. Las consideraciones generales por básicamente pedir una cama en servicio de cuidados intermedios o de frentón en una unidad de cuidado intensivo, elegir bien el centro hospitalario. Si ustedes están en un centro de baja complejidad, obviamente que no van a poder realizar este tipo de actividades, pero pueden asegurarle a la paciente una buena, una derivación adecuada, lo que le va a permitir, lo que le va a permitir de una u otra manera mejorar el pronóstico de esta paciente, ¿ya? Si, por ejemplo, la paciente ya ustedes consideran que debe ir a una cirugía, básicamente el pabellón debe estar bien capacitado con un equipo multidisciplinario. Debe realizar la elaboración del consentimiento informado y aclararle a la paciente que tiene un riesgo alto de histerectomía, tanto de muerte fetal como de muerte materna. Debe tener la claridad, explicarle perfectamente todo a los familiares de la paciente, todo, en qué consiste la cirugía, cuáles son los riesgos para la madre, cuáles son los riesgos para el feto, qué es lo que se va a realizar, qué es lo que puede, en lo que puede terminar esta cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber, todo debe estar registrado. Eric, dígame. ¿Aló? No se Porque escucha. antes teníamos la enfermería de la farmacia, pero por el tema de la pandemia tuvimos que cerrar la enfermería. No se Eric, se escucha. te escucha súper mal. Sí, se escucha pésimo. ¿Ya? ¿Ya? No, se sigue escuchando mal, pero dime, cuéntame. ¿Qué va a pedir? O prefiero que me escribas en el chat, Eric, porque ¿Ya? se te está escuchando muy mal. Aló. Bueno, continuemos mientras el Eric nos escribe por el chat, ¿vale? Entonces, es súper importante dejar escrito en la ficha clínica con tiempo y la evolución clínica estrecha. Yo sé que muchas veces en los estados de emergencia a uno no le queda mucho tiempo de escribir, pero hay que hacerlo, muchachos, porque ante una demanda médico-legal es fundamental que todas las cosas y las características descritas estén consignadas. La paciente debe estar completamente estudiada. Nosotros debemos anticiparnos a las posibles complicaciones y considerar otros diagnósticos y Ya. eligiendo de la mejor manera el tratamiento que le vamos a realizar. Si la paciente tiene alguna otra patología simultánea, también debemos verlo, ¿ya? También debemos verlo porque, porque eso puede complicar el cuadro clínico de nuestra paciente en este momento. Entonces, en este caso, ¿qué otras patologías concomitantes pueden verse? Placenta previa, cretismo, masa previa, rotura uterina, inercia uterina, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, son varias las opciones que tenemos. Y desde el punto de vista ginecológico, que hayan erosiones cervicales, cuerpos extraños, pólipos, coagulopatías, embolismo, sufrimiento fetal agudo, etcétera. Entonces,
¿Cómo tratamos la hemorragia y el choque hipovolémico en esta paciente? Definitivamente, Eric, no te escucho nada. Se escucha pésimo, pésimo, pésimo. Pésimo se escucha, no logro entender absolutamente nada. Entonces, primero que nada, si la paciente ha sangrado más de 800 ml, la consideramos como una hemorragia grave. Si hay pérdida de la estabilidad hemodinámica al llegar a 1500 ml, es decir, cuando se ha perdido un 25% del volumen sanguíneo. Si tenemos alteraciones en los latidos cardiofetales y que se estén relacionando con la descompensación materna, y si la paciente necesita de reanimación inicial, ya sea por vía respiratoria, debemos garantizar dos vías venosas permeables con una posición en Trendelenburg o lateralización hacia izquierda. ¿Ok? Recuerden que debemos evaluar el cuadro clínico en la escala de shock. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Sí, doctor. se cayó un Sí, segundo, pero sí, ahora sí, ¿será que el Eric quiere hablar ahora? Es que yo no sé, nunca le entendí lo que me quiso decir. Entonces, bueno, No, tampoco. básicamente tenemos que ver los signos clínicos como el estado mental, el aspecto general, la presión, el aparato respiratorio, cómo funciona, cómo está la diuresis, cómo está la presión arterial media y si está ejerciendo algún tipo de problema a nivel del gasto cardíaco. ¿Ok? Y este gasto cardíaco con respecto a lo que es la diuresis de la paciente. Este protocolo es el protocolo americano y francés en hemorragia uterina. Entonces, básicamente, como primer paso, no, me dice el Eric que es que tiene problemas con el micrófono, no es que quiera preguntar algo. Entonces, el primer paso, obviamente, dar la analgesia del caso, la anestesia, descartar que no exista ningún tipo de resto placentario, algún tipo de inercia secundaria, que no haya un desgarro en el canal blando. Segundo, si hay sangrado, si hay hemorragia, debemos actuar en menos de 30 minutos y ocupar, si ya tenemos esta paciente con un alumbramiento, desprendimiento, es muy probable que la paciente nos haga una inercia uterina, para lo cual debemos utilizar retractores como la oxitocina, el carbetocina y la ergometrina. Podemos realizar un taponamiento uterino con un balón de Bacri o tenemos que de frentón empezar a hacer transfusiones y utilizar métodos quirúrgicos para mejorarlo. En el tercer paso, ya si llegamos a él es porque el primero y el dos han fallado y la metrorragia existe en 30 minutos o más de una hora. O sea, si nosotros tenemos una paciente que lleva ya media hora sangrando, tenemos que ponernos las pilas. Y ya tenemos que pensar que si esa paciente está sangrando, debemos entrar de nuevo a operarla y realizar métodos de salvataje quirúrgico. Llámese una ligadura de las arterias uterinas, de las ilíacas, o sea, de las hipogástricas, a realizar una sutura en Belinch. No sé qué está pasando, pero se me está haciendo inestable la comunicación, muchachos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ahora volvió. Sí, sí, no sé por qué está un poquito inestable, pero Pero sí, ya estamos terminando, no se preocupen. ¿Ok? Entonces, como les decía, cuando nosotros ya nos hemos visto enfrentados a que estas pacientes ya tenemos la interrupción del embarazo y el útero no nos responde, la paciente sigue con metrorragia, pues básicamente lo que tenemos que hacer es intervenir de forma activa quirúrgica a esta paciente, ya sea con la ligadura de arterias uterinas, con realización de una sutura en Belinch o Ayman modificado, o básicamente ya pensar en la posibilidad de una embolización arterial, si es que estamos en un centro de máxima complejidad, o básicamente con una histerectomía obstétrica. En el tratamiento de transfusión sanguínea en estas pacientes con choque hipovolémico, básicamente debemos asumir que el hematocrito inicial es engañoso. ¿Por qué? Porque recuerden que nos vamos a ver enfrentados a una hemodilución. Entonces, debemos pensar que más o menos vamos a pasar entre 2 a 6 unidades de glóbulos rojos según el estado hemodinámico que encontremos a nuestra paciente. Se deben, bueno, ya lo he dicho a la saciedad, pedir el estudio de las pruebas de coagulación. No debemos evitar la coagulopatía por hemodilución, ya sea que por cada 4 unidades de glóbulos rojos, una unidad de plasma fresco total
o de crío precipitado, y obviamente no hay que sobrecargar a las pacientes y no debemos quedarnos sin sangre en nuestro banco de sangre. En los casos especiales hay que vigilar de forma estricta la hemodinamia invasiva, ya sea con un catéter de Swans, que eso nos lo puede ayudar a instalar el anestesista, en el caso de que la paciente tenga una hemorragia grave, para poder compensarle y pasarle cristaloides y coloides por esa vía. Y también para vigilar cómo están siendo el trabajo cardíaco y si vamos a necesitar medicamentos inotrópicos. Cuando nosotros ya hemos mantenido medianamente estable a la paciente, le hemos colocado lo suficiente número de cristaloides, podemos ocupar la dopamina, que tiene, ustedes saben que tiene varias funciones, dentro de las cuales están los estimulantes alfa y beta. De acuerdo a la dosis, también podemos ocupar noradrenalina y dobutamina, pero habitualmente ese manejo de drogas vasoactivas no los va a soportar el hemointensivista, el luteólogo o el anestesista. Nosotros llegamos hasta la parte del aporte de volumen, ¿ya? Una vez que la paciente está estabilizada, se interrumpió el embarazo, por la vía que sea, el principal error es subestimar la cuantía de la sangre que la señora ha perdido. Y es importante cuantificarlo de forma objetiva. Como opinión personal, un compromiso del estado general se ve cuando la paciente está intensamente pálida, cuando la frecuencia cardíaca supera los 130 por minuto o se